Queridos amigos y amigas, muy buenos días. Bienvenidos a su programa de entrevistas preferido, Café Conversa. El día de hoy estamos con un gran amigo, un querido amigo, Luchito Fernández. Lucho Fernández es una de las personas bastante autorizadas con el que el día de hoy vamos a conversar acerca de la radio en Ayacucho. Y muchas otras cosas más, a qué se está dedicando él, qué está haciendo, pero con él vamos a hablar prácticamente de su labor como locutor en radio, como difusor de la música criolla, y también seguramente nos va a contar sobre las actividades que él está haciendo. Lucho, muy buenas noches, ¿cómo estás? Gusto en saludarte nuevamente. Muchas gracias, Víctor. Muchas gracias por este espacio. Gracias por la oportunidad de poderme dirigir. Y bueno, tú lo has dicho, de repente hacer un poquito de remembranza, un poco de recordaris acerca de todo lo que a lo largo de mi vida he podido disfrutar. Yo creo que este es un momento muy bueno para hacer un poco de un recuento de lo que ha significado mi vida hasta este momento aquí en Ayacucho, ¿no? Luchito, tú empiezas tu actividad en la radio con la FM. Sí. En el año 1988, siempre me gustó esto de los medios de comunicación. Y escuché una convocatoria que en aquel entonces hacía Radio Melody. Radio Melody, el cuento lo recordamos con bastante nostalgia, ¿no? Sí, sí, porque aparte de Cinética, es uno de los medios, digamos así, pioneros. Porque hay que hacer un pequeño acápite en este sentido, de que las radios antes de 1985-86, que por primera vez llega la primera FM, que es Cinética, las transmisiones eran en AM únicamente, ¿no? Claro, claro. En AM. Entonces, a partir del 85 hacia adelante, ya se trae una nueva propuesta en radio aquí a nuestra ciudad. Y a ver, discúlpame que te corte, por ejemplo, pero la FM tenía esta característica de tener un sonido mucho más limpio que la AM, ¿verdad? Exacto. Porque la AM siempre tenía todavía esa distorsión de las ondas. Exacto. Se escuchaba todavía no tan limpio como podríamos decirlo. Así es. La calidad sonora definitivamente la trajo la FM, ¿no? Por ello el término es frecuencia modulada, ¿no? Entonces, ¿qué pasa de que nosotros de jóvenes siempre hemos tenido eso de el apego a la música? El querer tener, era el caso mío, ¿no? El querer tener, por ejemplo, yo siempre he sido coleccionista de música de todos los géneros. No solamente en mi época, en los 80, el rock, sino de todos los géneros. La música latinoamericana, la música criolla, los huaynos, obviamente el rock, ¿no? El rock que durante esa temporada creo que han salido buenas propuestas musicales. Yo creo que lo mejor del rock está en los 70s y 80s, ¿no? ¿Verdad? Claro, así es. Entonces, a partir de ahí, esto se tornó como una novedad y algo que, si tú querías escuchar una radio con un formato diferente, tenías que irte a Lima, ¿no? Porque en Lima sí podías escuchar la radio con el sonido característico como a uno le gusta escuchar, con esa calidad sonora. Me imagino que en Lima ya estaba para esto, no sé, 1160, claro, ¿no? Panamericana. Todas las radios ya pues ya tenían su tiempo, ¿no? Su buena temporada. 1160, como dices tú, Radio Panamericana, que no es la Panamericana de hoy. Claro, claro, ¿no? Por supuesto. Porque en aquel entonces... Era una Panamericana más variada, ¿verdad? Variada, pero lo que marcó, diríamos así, la época en Radio Panamericana, fueron ese programa que se hacía al final del año. La más. La más de Panamericana. Entonces esa era toda una novedad.
Y para el joven de la época, escuchar eso era lo máximo. Y tenerte los temas que salían por ahí, digamos así, en la más, que lo tengas tú, era un privilegio, ¿no? Claro. O sea, tú con eso podías ir con tus amigos, yo la tengo esa música, ¿no? Entonces, esa es la época nuestra, prácticamente terminando el colegio y donde el ímpetu de la juventud, las épocas, inclusive, aún a pesar de la situación crítica que nos tocó vivir, pasábamos aquí, ¿no? Pues las fiestas se daban, ¿no? Eran las matinés. Claro. Y tenían un tiempo, pues, porque a partir de las 7 de la noche uno tenía que estar ya en casa. En casa. Así es. Luchito, discúlpame. A ver, para el año 85, me imagino tú que eres un coleccionista, digamos, las colecciones habría que hacerlo mayormente, me imagino, en discos de vinilo. ¿Había ingresado ya el formato del cassette en estos años? Estaba el vinilo y ahí empezaron a aparecer, a partir del 85, empezaron a aparecer los cassettes. Ya. Los cassettes, ¿no? Acá en Ayacucho, ¿no? Pero, y era toda una novedad. ¿Por qué? Porque la mayoría de personas únicamente poseíamos, por ejemplo, en la casa, un tornamesa, ¿no? Tornamesa, ¿no? Para el tocadisco, ¿no? Para poder escuchar tu música, tu tocadisco. Y la gran facilidad que trae el cassette es de que tú ya podías, inclusive, llevar tu portátil y escuchar tu cassette, tu música, en otro lugar, ¿no? Claro, era más portátil, digamos. El formato, digamos, la gran ayuda sería esto, ¿no? La portabilidad de la música, que estaba en un formato más pequeño y exacto, lo podías transportar, ¿no? Y ahí era pues lo que tú podías, por ejemplo, ya después de eso empezaron ya con la tecnología y todo, a hacer de que uno pudiera grabar los discos en cassette. ¿No? Ahora, pero no solamente eso, no sé si tú te acuerdas, por ejemplo, los que escuchábamos la FM, por ejemplo, en esa fecha siempre estábamos a la espera de que Lucho no dijera nada claro que sí. en los micrófonos, y nosotros estábamos preparados para machucar el botón y grabar la canción directamente a la radio, claro. Así es. Y grababas tu música en tus cassettes, ¿no? Así es. Se compraban cassettes en blanco. Exacto. Y ese era pues igual, mira, fíjate que eso también era parte de, diríamos así, un trabajo paciente, ¿no? Porque tú tenías que estar pendiente en qué momento deja de hablar, cómo se presenta el siguiente tema, presentar y todo esto. Entonces tú tenías que estar en ese momento con el dedo en la tecla, ¿no? ¿Para qué? Para que una vez que dejara de hablar el locutor, tú grabaras, ¿no? Para tener ese registro y tenerlo como ya tuyo, pues, ¿no? Oye, eso para digamos, las generaciones actuales debe ser, digamos, una cuestión un poco extraña, ¿no? Extrañísimo, extrañísimo. Porque imagínate que hoy la juventud no conoce lo que es un cassette, ¿no? Sí. No conoce, solamente a través de versiones, ¿no? Por ejemplo, yo a mis hijos le digo, no, yo antes, porque mis hijos ven, yo tengo todavía mis cajas de cassettes que yo grabé, ¿no? Entonces, ellos dicen, ¿y esto qué es? Esos son los cassettes, hijo. Esos son los cassettes. La música que uno, en esos aparatitos, uno podía seleccionar la música que querías escuchar y hacías una grabación. Yo lo tengo pues todo registrado en orden, ¿no? Claro. ¿Quién es el que canta? ¿De qué año? Entonces todo eso me permitió a mí hacer una pequeña recopilación y acopiar buen material que lo tengo ahí pues obviamente guardado así como oro, ¿no? Oye, Luchito, tú vas a tener en todo caso una colección que no quiero utilizar un término que no es correcto, ¿no? Pero una pequeña biblioteca musical, por decirlo de repente de alguna manera, ¿no? Así es. Tengo yo siempre le he llamado, ¿no? mi caseteca personal. Entonces mi caseteca personal es algo que no era fácil hacerlo, pues, porque tú tenías que seleccionar el tema que querías grabar, ¿no? Y en aquella época, mira, Víctor, la época de los vinilos, de los discos y todo, acá había una tienda donde tú ya llevabas tu cassette y le decías, te llevabas con una lista, ¿no? Con una lista. Y le decías, por favor, quiero que me grabe estos. Claro. Entonces, el señor González, don Marcial González,
¿ya? ¿Electrónica González? De Electrónica Claro, González, por ¿no? supuesto, por supuesto. Entonces, don Marcial González, que era un personaje también, era pues el señor a donde acudíamos todos los jóvenes para que nos grabaran. Con tu listita, digamos. Con la lista. Y tu casete blanco. Exacto. Y a veces cuando no tenías cassette ya tú comprabas, ¿no? Claro. Y el señor también tenía ya todo esto. Y te hacía la grabación. Y en aquella época, pues los equipos eran pues equipos buenos, equipos de calidad, ¿no? Sí. Technics, Perfection Denki, Sony, Pioneer. O sea, y tú escuchabas el cassette y era tal cual del disco, inclusive hasta mejor, Sí. ¿no? Y eso te daba gusto, pues, de poder escuchar en cualquier momento. Ya sea en una casetera portátil, ¿no? Donde podías registrar tú la canción, o en un equipo de esos estéreos que antes había, que se llamaba 5 en 1, creo, ¿no? Donde Claro, había claro, por tornamesa, casetera, ecualizador, sintonizador, sí, ¿no? exacto. Y todo esto. Entonces ahí tú ponías tu cassette, escuchabas, y el hecho de escuchar tu cassette, la música que tú querías, era pues algo agradable. Creo que estos aparatos los trajo Panasonic, cuando antes se llamaba todavía National. National, no sé si tú recuerdas, exacto, ¿no? exacto, Exacto. así es. Entonces ya de ahí empezaron otras marcas, ¿no? Vinieron la Panasonic, la National, superada por la Technics, ¿no? Sí, ¿no? La Technics, una marca japonesa. De ahí ya llegó Pioneer, y después vinieron pues las otras marcas que también... Claro, Aiwa en su tiempo, ¿no? Exacto, Aiwa, después había una Perfection Denki que te decía que eran equipos de calidad, pues. Y Sí. para esa época, equipos muy costosos, ¿no? Entonces, y Sí, había pues sí, lugares muy costosos, de verdad, costosísimos, para su tiempo, ¿no? costosos. Oye, Luchito, pero discúlpame que a veces es inevitable cuando tú conversas con alguien, nos vayamos un poco por las ramas, ¿no? Que tú nos estabas contando que tú habías escuchado una convocatoria de Radio Melody y nos habíamos quedado. Sí, y mira, fíjate que yo acudí, ¿no? Entonces lo que ellos estaban buscando en esa época era alguien que tome el programa de la mañana, que era un programa que empezaba a las 9 de la mañana y iba hasta la 1 de la tarde, donde se presentaba, el formato de Melody siempre ha sido variado, un poco de rock en español, castellano. Pero variado juvenil, digamos. Variado juvenil, ¿no? Entonces, los horarios eran esos, en la mañana, específicamente para la juventud, ¿no? En la tarde ya venía un poco más de música ya para gente mayor, ¿no? Como al mediodía, por ejemplo, Claro. ¿no? Entonces, la convocatoria era para eso, para ocupar el programa, hacerse cargo del programa de 9 de la mañana a 1 de la tarde. Entonces, a mí me gusta la música rock, la música variada, pero desde que escuché la música criolla, porque eso viene de antaño, viene de mis padres, Claro, claro. ¿no? Entonces, había cierto apego a eso, ¿no? Entonces yo voy y paso el casting, pues, ¿no? Y me dice, ya, muy bien, el señor Caballero, Estanislao Caballero, el dueño de Melody. De Melody, ¿no? Claro. Ya, y me dice, ya, perfecto, estás en el programa de 9 a 1 de la tarde. No, pero le digo, señor, discúlpeme, yo he venido porque he escuchado que hay un programa que es a partir de la 1. De la 1. Y de es de música sí, de una, no, era de 1 a 2, de no, 1 hora. Entonces yo quiero ese programa. No, pero tú has calificado para eso. Pero podría ser factible que yo empiece con eso y después, un fin de semana, yo podría tomar de repente un programa juvenil, ¿no? Ya, perfecto, como quien dice, ya, pues bueno, ya, vamos a ver, me imagino que él se habrá puesto a pensar, este jovencito que va a saber de música criolla, ¿no? Pero inmediatamente escuchando y nutriéndome un poco más acerca de la historia de la música criolla, empecé poco a poco a tener cierto, no solamente conocimiento, sino ya bagaje que me permitía a mí poder hacer frente a un programa.
Y un programa de esa naturaleza no era un programa que escucharan los jóvenes, Claro, sino era un programa que escuchaba a la gente adulta. claro. Eso me llevó a mí a tener mucho cuidado en lo que yo tenía que decir. ¿Qué decir? Porque yo me estaba dirigiendo a un público adulto. Y que sabía, ¿no? Y que sabía. Entonces, esto para mí fue prácticamente un reto, el cual agradablemente lo tomé porque me empecé a nutrir, me empecé a llenar de bibliografía y la gente escuchaba, ¿no? El primer crítico era mi padre. Entonces, cada vez que terminaba, llegaba después del programa a la casa, él me decía, muy bien, te has equivocado en esto, has dicho esto, trate de mejorar esto. Y él era pues el fan del programa. Y poco a poco así empezamos hasta que ya después de 2 años, en 91 tuve que ausentarme, dejar la radio, porque recibí una invitación para ir al extranjero, específicamente para viajar a Alemania, ¿ya? Porque aparte de gustarme la música, yo también he sido integrante del elenco de Danzas Pucaray. Otro ícono, digamos, de Ayacucho, ¿no? Exacto, así es. Antes que que el elenco se llamara Pucaray, el nombre era el elenco infantil todavía, en los 80, del Instituto Nacional de Cultura. Ese elenco fue promovido por don Walter Bond, que era el director del Instituto Nacional. Sí. ¿Ya? ¿En Sí, ese? no Después de esa iniciativa, ya cuando asume después la señora Teresa Carrasco de González, esposa del ex rector de González Carré, ya se le da pues un empuje al elenco. Empezamos como elenco infantil y después pasamos como el elenco de danzas del Instituto Nacional de Cultura, ¿no? Y era parte de lo que yo también, diría, me dedicaba. Hacía unos tiempos en la radio, que no era mucho, era 1 hora, que después, en base a la dedicación, le pareció perfecto al gerente, al señor Estanislao, y se animó a cortar el programa de la mañana hasta las 12. Ya. Y hacer de que el programa, que en aquel entonces se llamaba Criollísimo, vaya de 12 a 2 de la tarde. El antecedente de Soy del Perú. El antecedente. Y es así como empezamos, ¿no? Tuvimos las 2 horas en la radio, la gente nos empezó a escuchar, ya de ahí era una novedad que te llamaran por teléfono y que quisieran conversar contigo. Claro, ese ha sido, digamos, otro hito también, digamos, por decirlo de alguna forma, en la radio, ¿no? En la radio. Conversación telefónica. Exacto. ¿No? Antes la radio, pues, era de un formato muy, diríamos así, muy vertical, ¿no? Claro. Ya a partir del teléfono, ya el público se acerca más a la radio, ¿no? Entonces ya tú con el teléfono ya tenías la oportunidad de escucharlo al oyente. Sí, por ahí tenemos una comunicación. Te llamaban, señor, siempre me decían, señor, felicitaciones por el programa, nos gustaría escuchar tal canción. ¿De dónde llama? De tal sitio, ¿no? Una conversación. Y eso de la retroalimentación permitió de que el público mucho más estuviera pendiente de la radio, ¿no? Si bien es cierto que en los inicios de la radio uno solamente podía escuchar y no podía compartir lo que... Claro. ¿no? Pero a partir del teléfono, que es un gran momento para la radio, digo yo, es que el público siente de que la radio, como es el eslogan ahora, ¿no? Está más cerca de la gente. Así es. Luchito, ¿y tú crees, a ver, una curiosidad, ¿no? Criollísimo ha sido el pionero de la programación o de los programas de música criolla en Ayacucho? ¿O tú sabes,
algún antecedente antes de Criollísimo de un programa de música criolla? Claro que sí. Antes de Criollísimo, hemos tenido todavía el programa con el señor Meléndez, no recuerdo su nombre, que trabajaba en Radio Ayacucho. Claro, ¿no? Ya, Meléndez es el apellido, ¿ya? Y el otro es, pues, el señor que trabajó en Guari y hacía un programa que se llamaba Voces y cuerdas. Voces, algo por ahí era, cuerdas criollas, algo por ahí era. Pretel, de apellido Pretel. Ya. Oscar Pretel, me acuerdo. Él tenía un programa muy escuchado en Radio Guari, en amplitud modular. Claro. ¿Ya? Y, igual pues, que el señor Meléndez, ¿no? ¿Ya? Entonces, ellos eran, pues, digo yo, de pequeño todavía escuchaba la música criolla, porque a mi padre siempre le gustó escuchar a la hora del almuerzo su música criolla, ¿no? Entonces, yo creo que ellos son el antecedente, claro, ¿ya? Que da pie y da cabida a una presentación nueva de la música criolla, pero ya en un formato en frecuencia modulada, ¿no? Frecuencia modulada. Así es. Oye, Luchito, qué interesante, de verdad. La verdad, con todo lo que me cuentas, hay, bueno, muchas cosas que a mí mismo me vienen a la mente y a la memoria un poco como que uno no puede evitar sentirse nostálgico, ¿no? Sí, sí. Luego de esto viene, pues bueno, ahora yo creo que todos los que te conocemos y todos los que te recordamos que en Ayacucho por lo menos somos muchísimos. Sabemos que tú eres Lucho Fernández, pero tu otro nombre es Soy del Perú, ¿no? Entonces, sí. ¿cómo nace? ¿Cómo llegamos a Soy del Perú? Hasta ahora, ¿no? Hasta ahora el programa. Sí. Hasta ahora el programa se llama Soy del Perú. A partir de yo en 1993, ya regresando después de Europa, recibo la invitación del ingeniero Walter Guayanay, por intermedio de un hombre de radio que murió muy joven. Se me fue su nombre, Guamán. No sé si tú lo habrás escuchado. ¿Miguel Ángel? Miguel Ángel. ¿El Conejo? El Conejo. Claro, por supuesto. Miguel Ángel. Un referente en la radio, ¿no? Por intermedio de él, recibo una invitación para entrar, ¿no? al equipo de Atlantis. Porque había música criolla, pero solamente los fines de semana. Entonces, lo que ellos querían, el ingeniero Walter, lo que quería de la programación, era de que la música criolla estuviera toda la semana, ¿no? Y obviamente que él tenía un programa los fines de semana, ¿no? Almorzando con Walter. Con Walter Edgar, ¿no? Claro. Entonces yo hacía el programa, después de la invitación, entré a la radio, hice el programa, y en aquella oportunidad yo dije, mi programa se va a llamar Soy del Perú. Nace en 1993 el programa con el nombre Soy del Perú. Atlantis también estaba, digamos, casi recién inaugurada, ¿verdad? Por esas fechas, ¿no? Claro. Debe ser la tercera señal en FM, si mal no recuerdo. Es la cuarta señal. Sí, porque después de Cinética y Melody vino Guari. Ya, claro. Y después de Guari entró Atlantis. Así es. A partir de ahí entramos, pues, de lunes a viernes igual. Ya la gente, como ya conocía, pues inmediatamente se enganchó, ¿no? Claro. El público que tenía antes, que escuchaba criollísimo, de un momento a otro dijo, ahora yo también soy del Perú, ¿no? Entonces empezaron a identificarse y a seguir el programa. Y había un poco más de responsabilidad. Igual, del contenido, de las cosas que uno tenía que decir. Claro. Porque lo que más siempre se deleitaba el público era en los momentos en los cuales nosotros tocábamos entre tema y tema un poquito de historia de la música criolla. Y un programa que tiene eso es un programa que
que te invita a estar pendiente, ¿no? Claro, Y el público, te enseña, ¿no? exacto. Entonces, Entonces, te enseña, tú aprendes. así es. Entonces, esa es la vida, ¿no? Se trata de un constante aprendizaje. Y eso era lo que yo compartía mucho con mi público. Por eso que el público desde aquel entonces hasta hoy siempre pues me recuerda, ¿no? Me recuerda porque he sido parte de la historia de los almuerzos en la compañía de música criolla. La música criolla, claro. ¿No? Las actividades que habían, por ejemplo, donde, no sé si tú te acordarás, a partir de 1995, casi prácticamente ya después de superada la situación de violencia político-social, empezaron a salir las famosas peñas. Claro, la Peña Machi, por ejemplo, ¿no? La primera peña que salió acá. Es una de las que yo recuerdo, pero yo me imagino que deben haber otras, ¿no? Por supuesto. Por ejemplo, La Casona fue una de las primeros locales que hizo noches de peña. Después vino un local que se llama, este local que está un poquito más arriba del vicerrectorado, tiene un nombre, no sé si te acuerdas. Se me fue ahorita. ¿El que está en 28 de julio? No, en vicerrectorado. ¿En Girón Arequipa? No, en el portal de Independencia. Ya. Al costadito había un local que tiene un nombre. Se me fue, pero... ¿En la casona de Ishikawa? No, antes. Antes. No sé si tú te acuerdas del local del vicerrectorado. Ya. Al costado había un local famosísimo donde vendían... ¿Abarrotes? No, donde vendían el famoso hígado frito. Ya, claro. Muy requerido, ¿no? De la señora Mama José, ¿no? Al otro lado había otro local, ya. Que era un restaurante, ¿ya? Igual, así pequeño, porque esos ambientes son pequeños. Allí también hicimos peña. Y en aquel entonces, fíjate, no utilizábamos equipo de sonido. Era a viva voz. Exacto, a viva voz, a todo pulmón, ¿no? Y ahí también empezó pues el grupo nuestro, el Cuarteto Sereno. Que después pasó a ser el Grupo Sereno. El Grupo Sereno. Así es. Es un pequeño, ¿qué te digo? La radio, las danzas que te menciono, y por otro lado, el grupo de la música criolla, ¿no? Claro. Es parte de lo que a mí me ha tocado vivir en esa época. Y que hasta hoy, por ejemplo, lo vivo en la música y ahora también vivo en la radio, ¿no? Pero ya una radio que, como te decía, ya yo la emito únicamente por internet, ¿no? Claro, hay que acomodarse también, ¿no? Así es, exacto. Hay que reinventarse, acomodarse a lo que trae también un poquito la tecnología, ¿no? Que entre tantas cosas negativas que trae, pues bueno, algo también nos trae de positivo, ¿no? Y eso es lo bueno, ¿no? Aprovechar de las bondades que tiene la tecnología para sacarle provecho. Claro. ¿No? Porque obviamente, como tú dices, si uno quiere, puede sacar cosas malas del internet. Y que las hay. Pero cuando se trata de aprovechar, por ejemplo, respecto a información, la encuentras. Música, encuentras. La información en internet es vastísima, ¿no? Cuando me refiero, digamos, a cosas negativas es porque obviamente ha trastocado bastante, digamos, o sea, ha cambiado bastante nuestra forma de vivir. Como tú mismo comentas, pues ha cambiado bastante, digamos, la radio. O sea, la radio tiene que acomodarse en realidad a estas nuevas tendencias. Así es. Yo siempre he pensado que en este momento, así como alguna vez la televisión le hizo, digamos, retumbarse un poco a la radio, hoy en día, por ejemplo, el internet le está también así socavando los cimientos a la televisión, pero toca reinventarse, ¿no? Así es. Ha cambiado totalmente la forma en que nos comunicamos. Yo creo que los tiempos estos, ¿no?, son para acomodarse y no perder principalmente lo que significa cada medio, ¿no? La televisión tiene su sitial. Y la radio, definitivamente, que pasó por una situación de que la gente ya quería no solamente escuchar, sino ver. Fue el momento en el cual la radio, si se podía decir,
pasó a un segundo plano, ¿no? Pero después, definitivamente, retomó ese lugar. Sí. Porque es claro, y como lo dijo Orson Welles, es un medio de comunicación por excelencia. Sí, yo creo que hasta ahora. Es un medio que nunca perderá vigencia, porque la radio la puedes escuchar sin necesidad de sentarte y tener que estar pendiente de algo, porque lo puedes escuchar haciendo una y otra cosa, Claro. y estás ahí escuchando. En cambio, la televisión es diferente. Si tú no ves, entonces no sabes de lo que se Claro, ¿no? claro. Es por esto de que... Y aparte ahora, pues, digamos que hablando en términos actuales, para escuchar la radio no necesitas tener estar receptor. Conectado, ¿no? Exacto. O tener datos. Exacto, sí. Porque ahora tú puedes escuchar la radio en cualquier lugar, ¿no? Sí. Y es el caso, por ejemplo, el que nos toca ahora a nosotros hacer con esta propuesta que ahora tengo, ¿no? Ahora la señal de la radio que yo saco, la mejor en el aire, es increíble. Tiene una llegada sin fronteras. Y es una llegada con un sonido espectacular, muy bueno, y donde no hay ningún tipo de interferencia. Porque estas plataformas son sustentadas por grandes empresas. Empresas que yo creo que han hecho, a través de sus experimentos, han llegado a lo que hoy tienen, ¿no? Claro. Imagínate que el streaming de Seno Media alberga no sé cuántas miles de radios. Sí. Miles de radios. Sí. Y hay radios para todos los gustos. Sí, te puedes poner a buscar, hay un amplio catálogo. Cantidad de radios, ¿no? De radios y de programas. Entonces, por ahí pues uno dice, pero si hay radio hay de Pakistán, hay de la India, hay de la China, hay de Japón, hay de Estados Unidos, hay de Europa y todo. Y la gente dice, al final encuentran una radio que dice Ayacucho, Perú, ¿no? Y esa es la radio que nosotros emitimos. Y en la cual, ahora, otra de las novedades, ¿no? Tú ofreces una programación, por decir así, a la carta, ¿no? Tú no tienes que conformarte con el menú, sino tú vas de frente a la carta. ¿Quieres escuchar un tipo de música, un programa específico? Te conectas a esa hora, ¿no? Ah, perfecto. Claro. ¿Ya? Exactamente. Entonces, tú quieres conectarte con un programa que te acompaña a la hora del almuerzo, a las 12, música criolla, ¿no? Y en el momento en que quieras, ¿no? Porque ahora también, otra de las bondades es los famosos podcasts. Ah, bastante. Así es. Lo que tú haces, lo dejas registrado. ¿Para qué? Para que después la gente que no ha podido escuchar, lo escuche, ¿no? Y tú mismo también analices lo que has emitido, ¿no? Claro. Exacto. Puede servir incluso como para hacerte una autocrítica, ¿no? Exacto. Y ver qué has dicho, que en algún momento qué has planteado y puedas retroalimentarte también de eso. Luchito, antes de pasar a otro tema, ¿cuántos años en Soy del Perú? A ver, diríamos así que Soy del Perú ha tenido algunas pausas, porque llegamos a cambiar, pero obviamente el programa siempre se mantiene hasta hoy con ese mismo nombre. Son 23 años que ya tenemos en esto. Es toda una vida, Lucho. Prácticamente. Sí. Prácticamente. Y hemos tenido, pues, todavía en Atlantis, hemos hecho programas que no se habían hecho anteriormente, ¿no? Programas en vivo. Programas en vivo con artistas invitados, en los cuales celebrábamos el aniversario, porque el aniversario nosotros lo hicimos coincidir con el Día de la Canción Criolla, 31 de octubre. Claro. Ya, entonces, era un programa especial en el cual invitábamos a la gente, a nuestros auspiciadores, para que se hicieran parte, ¿no? De eso. Y fueron unas experiencias muy bonitas, Víctor. ¿Por qué? Porque la gente siempre se identificó. Los artistas siempre estuvieron presentes. Ahí empezaron, por ejemplo, a aparecer somos del Perú.
se llamaban el grupo que hicieron Pedro Chihuán, Solier, no me acuerdo su nombre. ¿Yuri será? Yuri creo que es, ¿no? Ya. Yuri Solier, que toca bajo. Ajá, claro, ¿Ya? claro, ya. Y el otro era Canales. Canales será Creo que también Milton. Milton Canales. Ellos hicieron pues y prácticamente su lanzamiento lo hicieron en el programa, pues, en un programa en vivo. Y a partir de ahí ya había de una u otra manera más grupos de música criolla en Ayacucho. Claro. No solamente éramos nosotros, el Grupo Sereno, los Papachos, los Juglares. Los Juglares, ¿no? ¿No? Juglares, obviamente, que son un poco anteriores al Cuarteto Sereno, a los Papachos, ¿no? Y después ya al Grupo Sereno, ¿no? Y ahí venían con esa iniciativa estos muchachos para también presentarse porque a la gente le gustaba escuchar música criolla. Sí. Yo creo que hasta ahora, ¿no? O sea, hasta ahora Sí. es un nicho que, digamos, nunca se queda vacío, ¿no? Exacto. Así es porque, fíjate que para la música criolla, hace unos años atrás, no sé si recordarás, la abusiva competencia de los medios de comunicación comerciales en Lima, principalmente, hicieron de que la música criolla pasara como desapercibida el 31 de octubre, ¿no? Sí. Por una situación de la abusiva competencia del Halloween, ¿no? El mercantilismo, Exacto. digamos, y todo el mundo decía, no, ya la música criolla, ya fue. Ya fue. Sí. Pero no, eso sirvió para que la gente como que le pusiera más ganas, ¿no? Sí, exacto. Y aparte de ello, aparecían nuevos valores, ¿no? Al igual que en mi experiencia, por ejemplo, con la radio. A mí me aceptaron para trabajar en Melody, pero para un programa de música juvenil, ¿no? Pero lo que yo quería era tomar específicamente el programa de música criollo, ¿no? Y a partir de ahí, pues, obviamente, continué con eso. Claro que he tenido también, dentro de la radio, he hecho programas de música juvenil, he hecho hasta programas de misceláneas, ¿no? Que es también una bonita experiencia que he tenido en la radio, ¿no? Donde abordábamos temas diversos, ¿ya? Temas de índole cultural. ¿Para qué? Para que la gente, especialmente los jóvenes, no solamente se dediquen a escuchar la música, sino que también entre música y música reciban unas pastillitas de lo que es cultura, conocimiento y todo eso, ¿no? O sea, aprovechar el medio de una u otra manera para que el joven también sienta de que es parte de nosotros, de nuestra formación. Claro, o sea, hacer como con un sentimiento de identidad, ¿no? Exacto. Con algo, ¿no? Con tu tierra, con tu país. Así es. En fin, ¿no? Sí, sí, porque eso ha permitido de que también los jóvenes empezaran a entrar en el mundo de la radio. Ya después pues vinieron experiencias con los nuevos jóvenes, ¿no? Vinieron ya muchas propuestas y que entendieron de que la radio se tenía que aprovechar, no solo como un medio de donde se difunde la música y basta, ¿no? Sino donde también uno puede aprovechar el medio para compartir cultura, claro, para hacer una pequeña mención de lo que es, de dónde estás, cómo es tu tierra, cuál es la realidad, cuáles son las costumbres y todo esto, ¿no? Es una gran ventana para que al público lo informes, porque a partir de ahí recuerda de que la radio ya no estaba únicamente circunscrita en el entorno, en la ciudad, desde donde se emitía la señal. Y a partir de ahí ya llegó la propuesta del Internet, claro, donde muchos medios
empezaron a aprovechar eso y empezaron a llevar la radio también por internet, ¿no? Claro, entonces el alcance de la FM ya no era tan limitado a tu área local, ¿no? Sino que podías llegar a todo el mundo, ¿no? Exacto, así es. Sí. Entonces, y eso pues le dio un enriquecimiento a la programación, ¿no? Y ahí cada quien ya buscaba, esta radio me gusta, esta no, y ya. Igual se fueron segmentando los públicos, ¿no? Sí. Público joven, adulto, era una radio para todos. Sí. Y permíteme también, mira, fíjate que ahorita estoy hablando de la radio que es tan apasionante. Sí, me estoy dando cuenta. A mí cuando nos tocó hacer nuestra propuesta en la universidad para nuestras prácticas preprofesionales, en aquel entonces, te estoy hablando de 1999, llegó la iniciativa de querer abrir Radio Universidad. Claro, por supuesto, lo recuerdo muy bien. Pero triste que quedó en nada, ¿no? Sí, sí. Muy triste porque esa radio... Pero no sé si mal recuerdo, pero yo creo que sí ha tenido unas pequeñas transmisiones, no sé si de prueba, nosotros o no sé si unos cuantos días se ha estado transmitiendo, yo lo recuerdo. Nosotros lo hicimos, porque yo vinculado a la radio, yo dije, no, este es mi campo. Entonces para nosotros la práctica y la evaluación significaba hacer una propuesta de programación para Radio Universidad. La hicimos. 3 compañeros fuimos los encargados de diseñar el proyecto de la programación para Radio Universidad. Y ahí cuando se emitían las señales de prueba, la gente escuchaba. Y me acuerdo de una anécdota, como yo tenía que estar ahí conduciendo el programa, yo estaba pues desde las 8 de la mañana hasta las 11, que tenía que terminar y me iba a Atlantis, ¿no? Y en una de esas, resulta que mi jefe había escuchado Radio Universidad. Walter Edgar. Walter Edgar. ¿Ya? Llego a la radio, termino el programa y me dice, Luchito, quiero conversar contigo. ¿Allá de qué se trata, ingeniero? Sabes que ya mucha gente me ha dicho de que tú estás en otra radio. No, le digo, es Radio Universidad. Y eso es porque se trata de mis prácticas preprofesionales. Ah, no, pero sabes que la gente te está escuchando y te escucha ahí, te escucha acá, entonces... Se confunden. Sí. Porque déjame también un poquito ponerle un poquito de contexto a esto, ¿no? Sí. Lo que pasa es que también, como te comentaba hace un momento, pasa que determinados, bueno, locutores, vamos a decir, de una determinada radio, eran pues como sus figuras, ¿no? Y tenían que tener, digamos, cierta exclusividad ahí en el medio, porque efectivamente eran sus figuras, sus estrellas, de alguna manera, ¿no? Sí, y eso era lo que le preocupaba, pues, pero yo le digo, no, mira, si yo hubiese tenido esto de querer trabajar en 2 medios, en principio no me gusta, ¿no? Porque esa es parte de cómo te muestras a la gente. Porque tú no puedes estar en uno y otro medio a la vez. Se trata de decir en qué medio estás. Claro. Lo de Radio Universidad era una cuestión prácticamente por la cuestión académica, por la propuesta que nosotros estábamos planteando. Que dejamos todo eso, ¿no? Y después ya, bueno, un poco más tranquilo, entendió Walter Edgar, ¿no? Pero esa anécdota para mí fue pues muy graciosa. Sí, no, por supuesto que lo entiendo bastante. Mira, yo te comentaba hace un momento, Luchito, y gracias que de verdad que nos has traído a la memoria muchas cosas que a veces lo olvidamos, ¿no? Con el quehacer del día a día. Sí. Pero yo te comentaba justamente cuando tú nos hablas de que en un momento de repente del programa de misceláneas, ¿no? Donde se dan ciertos tips o ciertas pastillitas o ciertos temas culturales de repente. Yo te comentaba que también la intención de este programa precisamente es eso, darle a conocer al público que quiera verlo, obviamente. Ya tenemos más o menos un pequeño público ya cautivo, pero bueno, igual a quienes quieran verlo,
que en Ayacucho tenemos personalidades, ¿no? Personajes como tú. Y a veces lo vemos caminando en la calle, pues, y nadie los reconoce, ¿no? Y en el caso tuyo, de repente, todavía con mucha más razón, porque la radio es solamente escuchar, ¿no? Y a veces, muchas veces no te imaginas quién está detrás de esa voz, ¿no? Entonces, parte, por ejemplo, de este programa es eso, mostrarle a nuestro público quiénes son las personalidades de Ayacucho, ¿no? Quiénes son los personajes de Ayacucho, ¿no? Que muchas veces te los encuentras en la calle y a veces no, ni siquiera sabes quiénes son, ¿no? Así es. Entonces, esperamos que con esa motivación o con esa intención, pues queremos nosotros seguirle mostrando al público a los personajes y a las personalidades de Ayacucho, ¿no? Nosotros te agradecemos bastante porque nos... No, Víctor, para mí una satisfacción y sobre todo yo te felicito porque se trata de ello, ¿no? Se trata de sacar, diríamos así, de la bruma del desconocimiento a personajes que hacen historia. Son personajes que de repente, sin mucho aspaviento, realizan un trabajo acá. Y que sería bueno siempre, pues, enseñar a la gente de quiénes se trata, ¿no? Como veníamos nosotros previo al programa conversando, hay muchos referentes, hay muchas personalidades aquí que pueden hablar y pueden compartir con tu público acerca de lo que ha significado la historia. Mira, lo que yo te cuento podría ser de repente como un pequeño capítulo de lo que a mí me ha tocado vivir, ¿no? Pero, al igual que yo, hay muchos que pueden contar sus historias y parte de lo que les ha tocado vivir aquí en nuestro medio. Fíjate que no hablamos de una sociedad que ha sido, que se ha desenvuelto en el medio de la normalidad, sino todo lo contrario. Claro, así es. Nos ha tocado pasar situaciones bastante difíciles, ¿no? Nos ha tocado prácticamente hoy hablar como sobrevivientes. Sí, así ¿no? es. Y nos tocará eso, pues, porque esto, cuando ya nos vayamos, pero habrá quedado, seguro que sí, algo a través de tu programa para que la gente pueda escuchar y más o menos imaginarse lo que Ayacucho era en la década de los 80 hasta parte de los 90. ¿no? ¿no? Luchito, pero mira, todavía no hemos terminado porque hemos hablado un poco, bueno, un poco digo porque obviamente es amplio el tiempo el tiempo que tú le has dedicado a la radio, a la FM, a Soy del Perú, pero todavía no hemos hablado de tu trabajo musical. Nos has dado unos pequeños adelantos, ¿no? De repente del pionero, en este caso, el predecesor del Grupo Sereno, el Cuarteto Sereno. Yo no sabía que había un Cuarteto Sereno, ¿no? Yo ya conocía el Grupo Sereno como el Grupo Sereno, ¿no? Uh-huh. Y ahora nuevamente has retomado, digamos, esta actividad musical con el nuevo Grupo Sereno. Así es. Aparte, para quienes nos ven, Lucho es músico, es percusionista y aparte se dedica bastante a la música y siempre muy, muy dedicado también con bastante énfasis en la música criolla, ¿no? Luchito, en Ayacucho hemos tenido digamos, ha sido difícil dedicarse a la música criolla en Ayacucho. O sea, somos una ciudad finalmente que está pues hacia la parte oriental de la cordillera, ¿no? Y de repente lo primero que nosotros tenemos en mente y en todo eso es, bueno, nuestro huayno, ¿no? El huayno ayacuchano, de repente los que somos ayacuchanos, pero como que con la música criolla, si bien es cierto, ingresa, pero no somos tan conocedores o no conocemos tanto a la música criolla como lo podría conocer, por ejemplo, un limeño, uh-huh. un costeño, un norteño, ¿no? Y por ahí de repente hubo una que otra canción, digamos, las más famosas, las más conocidas, pero un poquito más de eso, efectivamente, ¿no? Siempre creo que nos ha faltado de repente esa cultura de conocerle un poquito más a la música criolla, ¿no? Sí, es cierto. Mira, fíjate que, como tú mencionas, hablar de Ayacucho es hablar de huaynos únicamente, ¿no? Hablar del sentimiento, de esa música que tiene una peculiaridad, porque la música ayacuchana es bien apreciada, ¿no? Por las características que tiene, por el hecho de ser una música bastante melancólica, ¿no? Pero dentro de todo ello también hay, pues, parte de esto que es
historia de grupos que han hecho música criolla aquí. Y muy buena música. Muy buena Dicho música. sea de paso, ¿no? Claro. Fíjate que, por ejemplo, los papachos tienen un antecedente, ¿ya? De los abuelos. Claro. Los abuelos, que son de apellido Vergara, ellos fueron los que incursionaron aquí en la música criolla. Antes que los juglares todavía. Mucho antes que los juglares. Claro, estás hablando de los abuelos, por supuesto, ¿no? Antes que los juglares. Entonces, en una pequeña conversación con el padre de los papachos, don Jorge Vergara, él me supo manifestar algo, ¿no? Que sus hermanos eran aquellos que iban a dar serenatas. Entonces, pero ellos tenían una característica. No interpretaban música ayacuchana, sino únicamente música criolla y boleros. ¿Ya? Entonces, ellos son, diríamos así, el antecedente aquí en Ayacucho de la música criolla. Años 60 o de repente un poco antes, ¿no? Pero lo cierto es que la música criolla ya tenía presencia en Ayacucho. Ya había músicos que se dedicaban a ello. Claro. Y conozco también a otras personas que siendo niño yo escuchaba cantar música criolla. Obviamente que no recuerdo ni el nombre ni el apellido de las personas que cantaban, ¿no? Fíjate que no sé si a la par o antes o después de los juglares había un trío que se llamaba Sopalito Efra. ¿Ya? Mira, Sopalito Efra. No lo había escuchado. Ellos también hacían música criolla y hacían boleros, ¿no? Y ahí, por supuesto, pues que conocemos a los juglares, a Carlos Berrocal, A Carlitos, ¿no? Carlitos Berrocal. al profesor Walter Vidal, Chovito, Tolín. a Tolín y a Enrique Pacheco, al Chejito, ¿no? Y eso pues también significan toda una historia de la música criolla, ¿no? Y ya después viene, antes de el Cuarteto Sereno, era primero el Trío Sereno, porque ellos eran salesianos. Entonces ellos armaron el grupo, José Arriarán, Iván Alarcón y... Iván Alarcón, Laua. Laua. A veces uno dice, ¿quién es Iván Alarcón? Pero si le dices Laua, sí, lo conocen inmediatamente, ¿no? Justamente eso iba, ¿no? De repente se va a comer, oye, acá está, este es Iván Alarcón, ¿no? Te lo encuentras en la calle, de repente lo ves y... Claro, él es Laua. Claro. Así que ahí empezaron ellos. ¿Y cómo entró yo al grupo? En plena época todavía difícil, en los 80, el 87, se da una casualidad de que nos invitan a un cumpleaños. Y estaban ellos, ¿no? Porque se trataba de uno de la promoción. Entonces me invitan a mí porque yo soy mariscalino. Pero la gente pensaba siempre de que yo era de Bosco, ¿no? Porque tenía más amigos en Bosco, ¿no? Y compartía con ellos porque también eran parte del elenco donde yo estaba. Ah, claro. Y entonces esa continuidad hacía de que yo parara mucho con ellos, ¿no? Y me acuerdo que era por estas épocas, 27 de julio, en que nos dan una invitación para asistir a un cumpleaños. Yo voy en horas de la tarde. Recuerda que todas las fiestas eran temprano, ¿no? Claro. Empezaba a las 3 de la tarde, porque máximo tenías que estar antes de las 7, por el toque de queda. Por el toque de queda. Entonces llego yo y veo pues que ahí estaban con guitarras, Laua y el papacho mayor, Jorge Vergara. Don Jorge. ¿No? Jorgito. Y estaba José Arrearán, que lo conocían más como líbero, ¿ya? Así que ellos empiezan a tocar, ¿no? Y había un cajón que nadie tocaba. Y en eso
y van a hablar con Laua, me dice, oye, Luchín, ven, toca, tú sabes. Ya, bueno, pues haré lo que puedo, no digo yo. Y empecé a tocar. Y desde ahí me dijeron, ya, pues hay que tocar, hay que hacer esto. Y ahí es como empezamos. Del trío sereno, me dijeron, y ahora nos vamos a llamar el Cuarteto Sereno. El Cuarteto Sereno. Y poco a poco vinieron, ¿no? Para tocar en reuniones, primero familiares, y después ya vinieron las reuniones sociales. Claro. Esa fue la época también, Víctor, en la que se dieron las famosas polladas. Ahí empezaron las polladas. Claro, y todo era de día. Sí. Las polladas empezaban a las 10 de la mañana. ¿No? Y tenía que haber un grupo ahí, ¿no? Un grupo. Claro. Entonces, íbamos nosotros y ya, pues ya teníamos los primeros contratos, ¿no? Íbamos, tocábamos, y poco a poco íbamos incrementando el repertorio, pero exclusivamente música criolla. Uno que otro guayno, ¿no? Claro. ¿Ya? Pero siempre tocábamos los guaynitos. Y es así como nació, pues, el Cuarteto Sereno. Hasta que después, ya por cuestiones de trabajo, la primera voz, que es José Arriarán, se tuvo que ausentar porque se fue a Lima definitivamente. Y ahí quedamos como que en el aire, ¿no? Claro, un poco sin una llanta, digamos. Exacto. Entonces, ¿qué hacemos? Ya, pues, bueno, ya, hasta acá llegó. Y después llegó la propuesta de que, pero ¿por qué no seguimos con esto? Entonces, allí invitamos a Freddy Chávez. Le hicimos la propuesta al profe Chovy. Freddy Chávez, cantante de boleros. La primera voz. Claro, ¿ya? Por supuesto. Saludos. Y ahí le hicimos una propuesta, a sabiendas de que Chovy y Tolín eran de juglares, los juglares, ¿no? Claro. Pero por aquel entonces, como que ellos habían tenido cierto pare. Entonces, empezó el boom de las peñas. Sí. Y venían propuestas, ¿no? Queremos de que ustedes toquen. Ahí sí ya estamos hablando de la Peña Machi, digamos. Ahí empezaron. Claro. La Peña Machi, la Peña El Arco Blanco, los Tres Arcos, ¿no? Palmero, la Casona. El Palmero, claro. El Palmero. Eran lugares ya pues frecuentados. Conocidísimos, ¿no? Conocidos. Sí. Y donde uno tenía, increíble, pero la Peña Machi se dio el lujo de, muchas veces, cuando tocábamos, de cerrar la puerta porque ya no había capacidad. Ya no, sí. no hay lugar. Por favor, déjenme entrar, yo les pago lo que el público. Claro. ¿No? Pero ya no había espacio. Sí. Había quedado tan... Y eso que el hogar era grande. Es grande, porque claro. Hasta ahora creo que ya no estoy seguro, pero hace poco pasé por ahí, creo que está convertido en una cochera. En una cochera. No estoy seguro. Sí, es una cochera hoy día. Sí. Entonces, es grande. Es grande. Sí. Entonces, fíjate que Machi se daba el lujo de cerrar la puerta y ahí nomás. Pero eran unas noches donde poco a poco él se animó después a traer artistas de fuera, ¿no? Y lo bueno que era que él, aparte de la música nuestra, de la música criolla, música yacuchana, porque ahí ya empezó en nosotros a variar el repertorio. Claro. Ya no éramos exclusivamente criollos. Con la presencia de Freddy Chávez, que es un tipo muy, muy versátil y que canta todo género. Walter Vidal, Chovy, Tolín, hay que decir. Empezamos a incrementar el repertorio. Ahí sacamos boleros, música internacional, guaynos, obviamente, ¿no? Y eso significó de que nosotros, pues, nos convirtiéramos en los artistas exclusivos de la Peña Machi. Todos los fines de semana. El Grupo Sereno. El Grupo Sereno. Y la gente, pues poco a poco iba, ¿no? Y quienes más asistían, increíble, a los locales, eran pues los oficiales de la policía. De la policía. Y del ejército, sí. Y eso también para nosotros significaba una ventana, ¿no? Porque ellos siempre nos llamaban para sus reuniones.
Durante buen tiempo hemos sido también el grupo exclusivo para las reuniones, por ejemplo, en la segunda división de infantería, ¿no? Íbamos constantemente ahí a cumplir con los compromisos. Y esa es parte, pues, de todo lo que, diríamos así, ha significado en nosotros el haber presentado esto de una propuesta un poco más variada en cuanto a repertorio del Grupo Sereno. ¿Y el nuevo Grupo Sereno, Luchito? Igual. Eres, digamos, el último... Sí, yo prácticamente soy... Eres el último integrante que sí, todavía queda del Grupo Sereno. Así es. Entonces, ya de ahí empezó esto del nuevo Grupo Sereno. Y ahora también estamos igual, ¿no? Ya no es solamente música criolla, sino ahora también ya hacemos música más variada. Los tiempos cambian, el auditorio también cambia. Y el público cada vez exige, digamos, también algo un poquito más variado. A veces hay que acomodarse, ¿no? Digamos, sí, a lo que el auditorio pide también, ¿no? Y de eso se trata, ¿no? Así es. De eso se trata porque cuando tú haces una presentación y ves que tu público queda a gusto, entonces sabes que lo que estás haciendo está bien y que necesitas inclusive mejorar un poco en ciertos aspectos, ¿no? En una propuesta mejor, en hacer un poquito más de show y todo. ¿Por qué? Porque al público también le gusta ser parte. No solamente ir a escuchar y ver, sino también ser parte, ¿no? Sí, así es. Y eso es lo que ahora estamos haciendo. Luchito, muchas gracias, pero antes de terminar de repente esta conversación, felicitarte bastante por tu trabajo, porque tú has trabajado, bueno, sigues trabajando en un nicho muy, muy específico que es la música criolla. Yo escucho bastante música criolla, dicho sea de paso, ¿no? Y a mí me parece una música, digamos, muy, muy, muy respetable desde el punto de vista musical, vamos a decirlo así. Porque, mira, yo te cuento una anécdota. Una fecha nos pusimos a hacer música criolla en el Braem con un amigo que venía de la costa, de Ica. Él era percusionista. Ya. Trabajamos con él bastante tiempo, casi un año. Igual, digamos, en reuniones un poco informales, o a veces gente que te llamaba para un cumpleaños, para una reunión, etc. Pero bueno, hemos estado en un buen tiempo. Pero él nunca se ha sentido a gusto con nosotros. No te digo no a gusto personalmente, ¿no? Somos amigos todavía. Ya. Me refiero a que no se sentía a gusto porque él, al momento que algo no le gustaba, algo no le cuadraba. Ya. Y siempre pedía, oye, de nuevo, vamos a ver qué pasa. Y nada, ¿no? Oye, pero si estamos en tiempo, en compás, ¿qué es lo que no te gusta? Y él decía, no sé, pero algo no me gusta, decía. Ya. Pero bueno, se me quedó así, digamos, esa idea, esa experiencia. Una vez que estábamos con la tuna en Chosica, nos habíamos ido a almorzar a Santa Eulalia, un restaurante ahí como no es una pachamanquita, ¿no? Estamos en plena Pachamaga cuando entran dos muchachos a tocar, de mesa en mesa. Buenísimos los chicos, pero su repertorio era pura música criolla. Buenísimos, excelentes, bueno, excelentes los chicos, ¿no? Se nos acercan y dicen, ¿ustedes de dónde son? De Ayacucho. Y se miran, ¿no? Bueno, les vamos a dedicar una canción. Y nos cantaron dos huaynos, nosotros los ayacuchanos. Y bien en tiempo, bien, digamos, bien afinado, pero obviamente no sonaba huayno. Recién en ese momento me acordé del iqueño. Hay cosas que realmente uno lo transmite en la música, pero desde su propia vivencia, desde su propia vida, ¿no? Uh-huh. Entonces, ahí entendí que precisamente la música criolla es una cosa muy, muy, muy seria, realmente bien seria, ¿no? Muchas veces, incluso, algunas veces fui a visitar a unos amigos que también siempre visitan a las
a las peñas en Lima, pero no a estas peñas, digamos, comerciales. Tú debes saber que en Lima hay unas casas culturales que se reúnen, Los centros musicales. los centros musicales, ¿no? Que se reúnen a veces los miércoles, Ujú. los jueves. Hay uno que está en los barrios altos, hay otro que está en Lima, otro que está en Lince, en el RIMAC, etc. Y estos, por ejemplo, tienen una forma de tocar que yo preguntándole a muchos de ellos, decía, no, o sea, acá no le vas a dar en el compás jamás, me dice. ¿Por qué? Le digo, porque este es un sincopado, me dice. Entonces, siempre he pensado que es una música de mucho, mucho, mucho respeto, ¿no? Mucho respeto para ejecutarlo, obviamente, ¿no? Tiene que ser gente que sabe. Así es. Y a esto quiero terminar un poco con este comentario, con esta reflexión. Una vez yo escuché a Alicia Maguiña. Alicia Maguiña fue tal vez a la primera persona que yo le escuché alguna vez decir que ella no quería que se hable de la música criolla o de la música del sur, de la sierra, de la selva, del norte, del sur, del centro. En fin, ¿no? Ella quería que se hable de la música peruana. Peruana. Entonces, y bueno, Alicia ha sido una persona que no solamente lo dijo, sino lo hizo, ¿no? Porque tiene unas composiciones, por ejemplo, este vals, ¿cómo se llama este vals? Callejas Polvorientas, Viva el Perú y Sereno. A mí me parece una obra maestra, ¿no? Pero junto con eso, Alicia se ha puesto a cantar Huaynos del Centro, Sí. con orquesta típica del centro. Ha cantado música yacuchana, ha cantado música puneña, ha cantado tonderos, ha cantado valses, ha cantado música de todo el Perú, ¿no? Entonces, yo siempre quiero quedarme con esa reflexión, de que yo coincido en eso con Alicia, que Dios la tenga en su gloria. Coincido con ella en que ya la música debe dejar de ser de un determinado lugar geográfico, del norte, del centro, del sur, o de allá o de por allá. Pienso y en eso nuevamente te felicito, y felicito, ¿no?, a todas las personas que trabajan en eso, ¿no?, en la música peruana, ¿no? Creo que deberíamos poco a poco acostumbrarnos a que ya la música sea la música peruana, sin divisiones, ¿no? Exacto. Obviamente siempre respetando de repente nuestras propias peculiaridades y particularidades de cada región. Obviamente, por ejemplo, no podemos olvidarnos jamás del Día de la Música Criolla, el 31 de octubre. Nosotros, por ejemplo, en la Tuna siempre tratamos de reunirnos para hacer una musiquita ese día, ¿no? A veces no lo hacemos en público, no lo hacemos en la calle, lo hacemos de repente en casa, pero siempre lo hacemos para recordar ese día. Yo me quería quedar, Luchito, con esa reflexión y quiero preguntarte qué opinas de ello, ¿no? Mira, a mí me gustó siempre seguir los programas de Alicia Maguiña en Radio Nacional. Un programa aparte de la maestría en la conducción de la señora Alicia, precisamente ella manifestaba siempre eso, ¿no? Ella, si bien es cierto, muchas veces la habían identificado con la música criolla, pero ella en los programas decía, yo soy peruana, y como peruana, yo me dedico en lo que es mío a interpretar la música, no solamente de Lima, que es la música criolla. Porque si se habla de música criolla, se habla de Lima, ¿no? Yo interpreto la música del Perú. Y bien lo has dicho. Ella, por ejemplo, tiene, gracias a la magia de la grabación, tiene ahí material como para que uno lo pueda escuchar y decir de qué forma ella interpretaba la murisa, el huayno, el vals, el tondero. era el tondero, ¿no? Para cada género, ella tenía, diríamos así, un tipo de canto, de expresión. Por eso que ella decía, yo soy peruana y me gusta interpretar la música del Perú. Y su programa era ese, ¿no? Me gustaba siempre escucharla porque
ella transmitía pues todo, todo ese amplio bagaje que quería compartir con el público. Y ha dejado mucha enseñanza porque, fíjate, no solamente vive el Perú y sereno, sino también este tema que la identificó cuando canta ese tema indio. La luz se hizo sombra, ¿no? Y nació el indio. Ese es un referente para que los peruanos aprendamos siempre a valorar, antes de qué género es, lo que significa el Perú. Claro. Porque ahí se habla mucho, Sí. ¿no? Ahí se habla mucho de lo que es el Perú. Y a veces como una canción, digamos, en tan poco tiempo te puede sintetizar, digamos, prácticamente toda tu realidad, ¿no? Así es. Y eso es lo que nos tiene que llevar a todos nosotros a reflexionar de que, como decía, en el Perú quien no tiene de inga tiene de mandinga. Sí. Acá no hay de que yo soy únicamente limeño, serrano, el otro es selvático. No. En el Perú somos somos un país multirracial. Claro. Y de cultura extraordinaria, de mucha riqueza. Y eso nos tiene que llevar a cada uno de los peruanos siempre a identificarnos, sea cual fuera el género, porque se trata de identificarnos con el Perú, Claro. antes que con determinada región, ¿no? Y esto tiene que ser parte de lo que también nosotros, como ya personas que estamos de paso, continuemos en esa misma transmisión a las nuevas generaciones. Así es. Porque hoy da un poco de pena porque los jóvenes están dejando de lado eso. Sí. Porque no hay un incentivo en el hogar. No hay alguien que se ocupe y diga, esto es lo tuyo. Claro. ¿No? A partir de ahí, tú puedes extenderte a lo que desees. Pero lo primero es tu esencia. Pero también tú has dicho una cosa, ¿no? Nosotros hemos crecido escuchando música en la casa, ¿no? Así es. Y entonces eso es lo que de alguna forma nos ha formado, ¿no? Exacto. Yo, por ejemplo, en la casa, y siempre, ¿no? Ahora que estoy en la casa y tengo el estudio en la casa, al mediodía, ya mis hijos llegan y entran y escuchan la música criolla, ¿no? Al principio, como que ellos decían, ¡ay, papi, qué es eso! Esa es la música nuestra. Claro. Eso es lo que tú tienes que aprender. Y los fines de semana, por ejemplo, yo hago un programa variado, donde le pongo huaynos, le pongo música latinoamericana, y obviamente le pongo también la música criolla, ¿no? Entonces, a un joven tú le pones un huayno y se escandaliza. Y es algo que uno tiene que ponerse a pensar. ¿Por qué? Es precisamente porque los medios de comunicación, las plataformas, están bombardeando de una música que muchos piensan de que eso es parte de. Sí. Y lo están llevando a una gran equivocación. Claro. Lo están despersonalizando al joven, ¿no? Y eso tendríamos que también, pues, informar, porque lamentablemente eso no se toca mucho en los colegios, ¿no? Donde se les permite. Yo me acuerdo que siempre en el programa, cuando estaba en la radio en señal abierta, yo siempre al 31, y previo al 31 siempre me iba con los mensajes de que esto es lo nuestro. Estamos en el mes de octubre y esta es nuestra música. Es la música del Perú. Es la música que nació en Perú. Es cierto que con muchas cosas que han venido del extranjero, pero que en el Perú recibió su identidad, su toque especial. Esa música que yo veo de Europa, claro, recibió su toque especial. ¿Dónde nació? En las barriadas. Sí. Ahí donde estaban, en los callejones, ahí en esos famosos callejones de un solo caño, ahí en las famosas quintas de Barrios Altos. Ahí nació la música criolla, ¿no? Eso es parte de nuestra historia. Ahora nos toca a nosotros continuar eso, porque como te vuelvo a reiterar, nosotros somos aves de paso. Nos vamos
Pero ¿qué le estamos dejando a nuestros hijos? Y a veces nosotros pensamos que es irrelevante hablar de eso a nuestro hijo, ¿no? Porque nuestro hijo está más en otras cosas, ¿no? Pero es necesario eso. Es necesario al joven centrarlo, decirle, esta es parte de tu identidad. Hacerle que se sienta identificado con su casa, con Exacto. su tierra, con su país. Así es, así es. Porque de lo contrario, vamos a sacar de aquí en adelante a jóvenes que no les va a interesar ni hablar de identidad, mucho menos hablar de cultura, ¿no? Claro. Y esto pues nos toca, nos corresponde a nosotros. Luchito, muchas gracias. De verdad, conversar contigo es mira, ¿qué te voy a decir? Tan agradable que a veces uno se quedaría conversando, digamos, mucho más largo, mucho más tendido, ¿no? No quiero extenderme mucho más, pero sí reiterarle a todos de que el señor Luis Fernández Arangoitia es parte de, ¿no? En realidad de nuestra historia, como seguramente lo somos cada uno de nosotros, ¿no? Que siempre tenemos algo que decir, algo que aportar, algo que expresar. Como él hay muchos, por supuesto, y quisiéramos que que este programa o que esta plataforma sea un lugar en el cual a ellos los podamos no solamente dar a conocer, porque de hecho ya todo el mundo lo conoce, pero eh, escucharlos, ¿no? Tienen muchas cosas que decirnos. Agradecerles por todo su trabajo, ¿no? En particular a ti, Lucho, muchas gracias de verdad por todo el trabajo que has hecho durante todos estos años y por todo el trabajo que todavía sigues haciendo, ¿no? Eh, Esperamos muy pronto encontrarnos nuevamente. Ya se avecinan las fiestas patrias. Estoy seguro que nuevamente va a abrir los papachos de la calle nueva para estas fiestas patrias. Ojalá sea así. Siempre estamos al pendiente al pendiente de las redes. Si es así, estoy seguro que nos vamos a ver por ahí para saludarnos por lo menos por estas fiestas patrias. Muchas gracias por tu visita, Luchito. No sé si algo más que tengas que decirle a la gente que nos ve, a la gente que nos escucha. No, más bien agradecerte a ti, Víctor, por esta oportunidad. Como tú lo dices, hablar de esto es para extendernos y es en Café Conversa, ¿no? Aparte del agradable cafecito, te agradezco. Y es rememorar, hacer un poquito de ese viaje a través de la máquina del tiempo y más o menos entender de que de todas maneras siempre de una u otra forma nosotros cobramos cierto protagonismo en la vida y es algo que lo tenemos que seguir llevando, ¿no? Fíjate, algo que nació como una cuestión de un legado, ¿no? De nuestros ancestros, poco a poco en el caso mío, se fue extendiendo hasta el punto de que me permitió llegar a un medio de comunicación. Me permitió ser un personaje a través de la radio, que lo recordarán y que es algo que para nosotros significa mucho, ¿no? El encontrarme por ahí, de repente en alguna de las actividades, oye, esa voz la conozco, yo te escuchaba, inclusive los jovencitos, ¿no? Sí. Yo lo escuché a usted a la hora del almuerzo con mis papás. Eso resulta interesante y uno dice, ¿no? Increíble cómo uno ha podido poco a poco sentar cierto precedente y que puedan acordarse de esos momentos tan especiales que era la hora del almuerzo, ¿no? Acompañada de la música criolla. Agradecerte a ti y desearte muchos éxitos, Víctor, a través de esta propuesta que estás presentando. Y por supuesto, que así como has tenido la amabilidad en invitarme, sean muchos más los que tengan que estar aquí en este set para compartir lo que significan las historias personales y lo que significa también haber sido parte de la historia nuestra, que es la historia en Ayacucho, ¿no? Uh-huh. Así es, Víctor. Luchito, muchas gracias. No, gracias a ti y gracias también a todos. Y antes de irnos, déjennos saber sus comentarios, déjennos saber
todo lo que piensan en la caja de comentarios y por supuesto síganos en todas nuestras redes sociales, que estaremos gustosos de responder y de contestar a cada una de sus interrogantes y a cada uno de sus comentarios. Muy buenos días.